Estás escuchando Cinta Viva, conferencias históricas del Centro Cultural San Martín. Hoy te invitamos a escuchar a Eve Ugart. Buenas tardes a todos. Eso de charla magistral me asusta un poco. Preferiría llamarla charla artesanal o algo, porque si no es medio imponente, ¿no? Eso de charla magistral. Un poco desordenadamente yo quiero señalar lo que distintos hitos, distintos aspectos. Primero, lo que aprendí puntualmente en los viajes, lo que yo aprendí, es decir, de lo que me sorprendí a los lugares donde fui. Primero, cosa muy puntual que yo no conocía, por ejemplo, la existencia del Parque Diamante del Predelta, que es una selva. En Entre Ríos hay una selva. El Predelta es una selva, es como una preselva. Y yo no sabía que en Entre Ríos había una preselva, por ejemplo, tupida, cerrada, etc. Otra cosa que me sorprendió de los viajes es la cantidad de gente que busca saberes alternativos y prácticas alternativas que están en San Marcos Sierra, en Capilla del Monte, que tienen las creencias más esotéricas para lo que puede ser el común de la sociedad, que tienen que ver con creencias en cosmogonías de los comechingones, en la profecía en Capilla del Monte del 13 al 13, la cuestión de fuerza, la cuestión budista, la cuestión de... Eso es impresionante, la cantidad de gente y el movimiento de gente que hay en toda América Latina en relación a eso. Pero también hay otra cosa que me sorprendió, y sobre todo en los últimos viajes, la cantidad de gente nómade que se va a pastorear por América Latina sin tener ningún oficio o teniendo, digamos, ahora recientemente estuve en Tucumán, estuve en Amaicha, chicas de Mar del Plata que se van a aprender a tejer a Amaicha. Y digo, ¿y a dónde vas a ir? ¿A dónde pensás ir? A Perú. ¿Y qué vas a hacer en Perú? Porque les voy a vender los tejidos a los peruanos, que son tejedores. Digo, mira, es como vender naranjas en Paraguay, porque ellos son, no importa, es un entusiasmo juvenil. Otra también, que está cansada de la hipocresía ambiente de Bariloche, otra piba de Bariloche, entonces se va, ¿a dónde? A Costa Rica. ¿Y cómo vas a hacer? 20 y pocos años son todos, son jóvenes, sí. ¿Y cómo vas a hacer? También, acá estoy aprendiendo a tejer unas carpetitas, no sé, pero se van con entusiasmo, como sin dinero, ¿no? Eso es notable. La cantidad, o tocan más o menos, y piden en los lugares de comida, y la gente da unas moneditas. Y uno ve que son de los sectores medios de acá, o de Rosario, de Córdoba, etcétera. Pero se marcan. Eso es una cantidad impresionante. Amaicha tiene 4.000 habitantes y de esos nómades dando vuelta, y no era temporada, había como 50 dando vuelta. Norteamericanos, también norteamericanos fueron a jubilarse, pero eso es otra cosa, y Amaicha, bueno. Otra cosa que me llama la atención, que me llamó la atención leyendo o viajando también, por ejemplo, que Sobremonte es una persona acá y en Córdoba es otra. Sobremonte es la persona que acá se robó los tesoros o qué sé yo qué y huyó cobardemente a Córdoba. En Córdoba Sobremonte es un prócer, tiene una calle, una cañada, una escultura, etc. Es decir, son todas cosas que si uno no va, no las sabe, no las entiende. Muchas cosas las aprendí leyendo, pero también se aprende mucho hablando con las personas de los lugares, con los locales. Por ejemplo, en Arequipa, yo estaba en la universidad siempre me ha sido bastante favorable. En los viajes he encontrado gente para hablar. Estaba en Arequipa, que es una ciudad preciosa. Y dije que venía, que quería hablar, y una profesora de la universidad de psicología me dijo que sí, que quería hablar conmigo, etc.
Pero ya revisamos toda la universidad y vimos y me explicó todo cómo era el sistema social de Arequipa, cómo era el sistema, que es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque ya están llegando los descendientes de indígenas a la universidad, ya tienen egresados abogados, ingenieros, acá también, pero en Perú también, Quispe, Mamani, etcétera. Todos los Quispe, los Mamani son todos de origen coya, quechua. Y como la sociedad arequipeña es muy cerrada, tienen acceso a la clase media, pero si el dinero los llevaría a entrar a la clase alta, porque son buenos comerciantes los serranos, se cambian el apellido. O sea que se llaman, en vez de Marilín Quispe, Mamani, Marilín González, etc. Eso nunca lo podría saber si yo no hablara con la gente del lugar, con esa profesora del lugar que me contó muchísimas más cosas de Arequipa con la que estuve charlando. Ahora, el hecho de tener un referente es favorable y no lo es. Como en todos lados, siempre cuando es un lugar grande, una ciudad grande, hablo con algunas personas, pero después me lleno de obligaciones hacia esas personas, porque yo tengo que contestarles, porque después me piden que les mande la nota, porque después, digamos, es favorable en el sentido de que me entero de cosas que si no, no me enteraría. Pero yo después, esas personas que han sido amistosas conmigo, tengo que devolverle, como por ejemplo la profesora esta y muchos otros en los diversos viajes. Formosa, Facultad de Humanidades. Otra vez fui a la facultad porque Formosa sí es imposible, no se le recomiendo a nadie que vaya a Formosa nunca en la vida, a mí no me gustó. Me parece terrible, con razón no llega ninguna noticia porque es terrible. Bueno, pero en la universidad no, terrible Formosa. Sí, la verdad. Pero la universidad no. Me atendió una profesora de literatura, y lo más bien, y me dijo que tenía alumnos, y que tenía alumnos wichi. Y yo le digo, ¿alumnos wichi? Digo, ¿cómo distinguís vos un wichi de un criollo? Ya vas a ver que es distinto. Me dice, ya vas a ver que es diferente. Y me viene el alumnito wichi, más moreno, y con los ojos más oscuros, y más fijos, más atentos que lo que puede ser unos ojos mestizos, ¿no? Y viene el chico, estudiaba literatura, ese chico, wichi era realmente, ¿no? Y escribía, y me contaba que su abuela lo había cuidado y todo eso, un chico de unos 26 años, que tenía el texto, un epígrafe de Sartre. Y el chico era wichi, y había nacido en una colectividad y después llevado y todo eso. A mí eso me interesa, esa mezcla de Sartre con wichi me encanta. Y todas las mezclas de los peruanos que llegaron a la universidad y que van ascendiendo, todo lo que sea ascenso, clase ascendente, me encanta. Otra cosa que me gusta en mis viajes, y lo he hecho mucho, me gusta la conversación con la gente de campo, porque tienen un saber que yo no tengo. La gente de campo tienen una forma de pensar y un saber que yo no tengo. Vengo de otro lado, vengo de otra cosa. Entonces, eso también me interesa y he hablado. Por ejemplo, en un pueblo muy pequeño, Irasusta, que fue muy recordado por mí, todo eso. Fíjense las cosas que pasan. Irasusta tiene 1000 habitantes. Uno va, lo mira y lo ve todo de un solo golpe de vista. Ve la placita, el caballo, las casas, todo se ve así. Y ahí cayó un holandés una vez. Un holandés fue a caer a Irasusta, no sé cómo, no tengo la menor idea de cómo, ¿no? ¿Y dónde aprendió castellano? ¿Quién le enseñó? Un paisano que estaba ahí sentado, que se vestía de gaucho todas las tardes. ¿Y qué me decía el paisano? El holandés volvió, yo no, soy de acá, yo digo volver, qué lindo ir a Irasusta, pero no volver. Pero el holandés volvió a ir a Irasusta. Y el paisano me dice, lo bien que aprendió el idioma acá. Porque tenía tiempo, claro, a la tarde se sentaba, se vestía de paisano. Paisano tenía hijos. Los más morenos le salían criollos. Andaban con bombachas, con un poco fajas, y los rubios, las rubias andaban medio de short, remerita, así, una cosa de ojota.
Era notable eso, porque son mucha mezcla de criollo y alemán, que es muy buena mezcla. Mezcla de criollo y alemán, ¿no? Muy buena mezcla. Bueno, entonces me dice, lo bien que aprendió el idioma. O sea que el tipo se fue hablando holandés con acento irasusta del campo, qué sé yo lo que va a pensar. Después les pregunto un poco cómo hacen ellos con las mascotas, los animales que los siguen. Ellos no dicen mascota, como decimos nosotros, dicen los criados biberón. Los criados biberón, dice. No, la mayoría te dice que los criados biberón no los matan. Ellos no los matan, criado a biberón, dice. Y te dicen cómo, la costumbre de los animales, cómo entra el caballo a la cocina a comer azúcar. Y les ponen nombres de moda, Mariela, Jonathan. Le ponen nombres a los animales, le ponen sí nombres de moda. Y después otros, ellos reconocen la parte, distinguen mucho entre cristiano y bestia porque dicen humano, dicen cristiano, un cristiano dicen, un animal y un cristiano. Pero uno me dijo, el caballo visto de frente es propiamente un cristiano. Es gracioso, ¿eh? Es muy gracioso. Otra cosa que no tiene que ver con los del campo, pero lo que no pensé nunca, por ejemplo en Neuquén, que se trabajara tanto por los derechos humanos. ¿Cómo se trabaja por los derechos humanos? Qué interesante. Que tiene la fábrica recuperada Sanón, que habrán visto algunas veces por televisión, que pasan, etcétera. Y que estuvo Monseñor Esaine, y que eso sí es medio conmovedor, porque es ver cómo Neuquén, que está no exactamente cerca de la frontera, pero está cerca de la frontera, y hay una inscripción en la catedral que dice cómo han recibido a los chilenos exilados, es decir, cómo la iglesia recibió a los chilenos exilados. Entonces, ante la imagen que tienen de Saint dentro de la iglesia, la gente se pone ¿cómo se llama? A rezar y se reza con las manos abiertas. Es emocionante, me digo, ¿no? Me emociona, trabaja mucho Neuquén por los derechos humanos. Cosas que me dejaron pensando después de los viajes, es decir, como el residuo del viaje cuando vos te quedás pensando. En los últimos viajes que he hecho, que fueron al Bolsón y Bariloche, a Tucumán y a los toldos, del coliqueo de los toldos, yo no sé si ustedes saben o tienen idea que a 270 kilómetros de Buenos Aires hay un pueblo prácticamente totalmente indígena, que es el pueblo de Coliqueo, la tribu de Coliqueo. Lo sabe la gente de Lincoln de ahí, que parece que había un dicho, dice, te salió el coliqueo de adentro. Era como te salió el indio de adentro, ¿no? Es de la zona cerca de Lincoln, de Junín, es eso. Pero lo que ocurre con esta tribu de Coliqueo es que el bisabuelo de Coliqueo pactó. El bisabuelo de Coliqueo pactó. Nada menos que con Mitre pactó. Porque vieron que con las lanzas no podían frente a los revólveres y lo que fuera. Y además quería aculturarse. Es decir, ese Coliqueo quería la instrucción, quería la escuela, se murió pidiendo escuela, se convirtió al cristianismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, les otorgaron tierras y por lo tanto, en ese pueblo que se llama Los Toldos, que tiene dos nombres, General Viamonte y Los Toldos. Para sacar boletos, General Viamonte, pues Los Toldos. En ese pueblo el 70% es coliqueo o descendiente de los coliqueos. Entonces voy a ver a don Haroldo Coliqueo, que es médico cirujano de 84 años, y lo voy a ver a su casa que está al lado de la catedral y al lado de la municipalidad, porque es un pueblo también de 4.000 habitantes, pero muy desperdigado por el campo. El centro es chiquitísimo. Me recibe don Haroldo y tiene todas las figuras, un friso de todas las figuras, desde su bisabuelo hasta sus nietas de ahora. Los bisabuelos, lanza en ristre, pelo largo, la chuza, la lanza en ristre, etc. El abuelo ya, Antonino Coliqueo, el abuelo escribe lo más bien, porque los caciques tenían un hijo escribiente, un hijo que sabía escribir, educado, escribe muy bien, escribe re bien. Entonces le digo, don Haroldo, ¿usted está de acuerdo con lo que hizo su bisabuelo? Creo que sí, Ignacio Coliqueo, con lo que hizo Ignacio Coliqueo. Y sí, mi hija, dice, porque si no yo no estaría acá.
médico cirujano, trabajó por la comunidad porque es una bella persona, trabajó por su comunidad para el Día del Indígena, para concursos literarios de la comunidad, etcétera. Pero me dice, don Haroldo, ¿y la arboristería indígena qué piensa usted? No, mi hija, dice, a la tecnología no hay con qué darle. Es un cirujano. Es un coliqueo, pero es un cirujano. Me dice, mire, ahora hay centellograma, hay hepatograma, hay de todo, ¿ven? Yo me separé de mi mujer hace unos años, con la cual nos llevamos muy bien, y para diciembre me regaló un plasma. ¿Vio lo que tenían los televisores de antes, que tenían todo un coso así, un socotor? El plasma no tiene nada, está como que todo va siendo cada vez más fácil, más sencillo, más tecnológico. Yo venía de Bariloche, donde el contexto es muy distinto. En realidad los coliqueros no tenían más remedio que aculturarse. No tenían más remedio que aculturarse porque el contexto es distinto. A 200 kilómetros de Buenos Aires, con la presencia de pueblos cercanos grandes, ya como Junín, como Pergamino, ¿qué iban a hacer ahí? ¿Qué iban a defender o estar? Y con la división de tierra de la provincia de Buenos Aires. El contexto de los indios del sur es otro. ¿Qué es el contexto? Una enorme cantidad de tierra, donde es otra la situación. Y es cierto lo que me decía un historiador de Bariloche, que los mapuches han sido argentinos y chilenos, que no es cierto que haya argentinos que seguramente han ido de un lado a otro, seguramente eran los mismos con diferencias dialectales. Y eso es lo que piensan los mapuches del sur, que la tierra es de ellos y no se rinden, pero no se rinden nunca. No se rinden y yo le dije al cacique del Bolsón, dígame, pero una escritura que tuvieran, así como estamos acostumbrados nosotros a tener una escritura. No, señor, me dice, una escritura habla de posesión, una escritura habla de propiedad, una escritura, la tierra no es nuestra propiedad, nosotros somos parte de la tierra y no podemos venderla o enajenarla porque sería vendernos a nosotros mismos. Sí, claro, yo lo digo, pero marche preso. Si no tenés escritura, los pueden joder igual. Pero quiero decir, entonces vos te pones a pensar, ¿quién tiene razón? ¿El que se aculturó o el que resiste y sigue resistiendo? Los dos tienen razón. ¿Sí o no? Distinto contexto para mí, los dos tienen razón. Los dos. Y el argumento mismo de Coliqueo de que yo no estaría acá si mi abuelo no se hubiera aculturado, es el mismo argumento de Marcelo García Morillo de Bariloche, que es luthier. Dice, no quieren hacer la carretera. Yo soy el último que... ¿Y acaso yo vine por un camino? ¿Acaso soy el último que vino? Tienen que venir otro por ese camino, que hagan el camino. Entonces, es muy opinable, es muy interesante todo el tema indígena. Y es distinto en cada lugar. El tema indígena es distinto en cada lugar, es distinto en Bariloche, en el Bolsón, es distinto en Tucumán, en Amaicha, y es distinto en todos lados. En cada lado es apasionante. Otra cosa que se da cuenta uno viajando son las formas de ser y las formas de pensar. Por ejemplo, en Perú, la gente no dice no porque siente que es muy fuerte. Dice, sí, no, qué sé yo, arriba, abajo. Y me acuerdo del chico del hotel, decía, llévame a tal lugar, era guía de turismo. ¿Me vas a llevar? Sí, mañana. Pero sí o no, le digo yo, con esa pronta que tenemos acá tan fuerte para ellos, ¿no? No puedo. Pero no me quería decir que no. Porque es como que está mal decir que no, porque no debe decir que no. Entonces, eso es interesante. Él decía que no por esa tradición de los pueblos serranos, que no se expiden, no es bueno decir que sí o decir que no. Bueno, Amaicha, de donde vengo ahora, hace 10 días, ¿por qué la gente no habla? La gente no habla porque tiene miedo, nada. Entonces vos le decís, hay pelea de caciques, que la hay en Quilmes, está viendo pelea con heridos, todo, que yo.
Sí, hay pelea de cacique, qué lindo los pajaritos, te desvían. No quieren hablar de eso. Hay muchas cosas que se juegan ahí, no se puede hablar de eso. Eso es interesante. Pero hay otra gente que tapa y que no habla por otros motivos. Por ejemplo, los de Esperanza en la provincia de Santa Fe. Una colonia muy próspera de alemanes, etcétera, de católicos protestantes que se han roto el alma en 1900, porque se casaban católicos con protestantes y todo eso. Pero como me dijo un pastor muy piola, un pastor protestante, dice, acá la gente vive en una burbuja. Cree que la droga, hasta que no llegaron los 2 o 3 pibes drogones, creían que no iba a entrar, que eran invulnerables, que no iban a entrar la droga, o que que Esperanza no entraba, porque nosotros los de Esperanza somos una cosa, me dijo el pastor, que la gente vive en una burbuja por ese asunto. Entonces vos le preguntabas, pero ¿no ha habido peleas en los comienzos cuando se casaba un católico con un protestante? No, todos decían ni un sí ni un no. Eso es una negación, es otra forma de no querer hablar. Es no querer hablar, porque al estar tan prósperos, ellos suponen que sus antepasados eran inimputables, o qué sé yo. Debe haber habido cada mambo en Esperanza en ese tiempo. Se deberían insultar como se insultan las parejas de católicos, chupacirios, esto, lo otro. Debe haber volado eso. Pero niegan. Pero es otra negación. Eso es por el antepasado, porque al ser ellos tan económicamente tan poderosos, consideran que sus antepasados los tienen idealizados, son perfectos. Debe haber pasado de todo. ¿Qué es lo que me lleva a mí a un lugar? ¿Por qué yo voy a un lugar y no a otro? ¿Por qué voy a un lugar y no a otro lado? Yo intuyo que me va a salir bien. Intuyo que ese lugar me va a gustar, porque no sé si me va a gustar. Hasta que no está, no sabes si te va a gustar o no. Intuyo que me va a gustar. Por ejemplo, ¿por qué yo fui? Porque yo sabía que Tafí del Valle no me iba a gustar del todo y que Amaicha me iba a gustar más. Y no sé por qué, pero de hecho Amaicha me gustó más y Tafí del Valle me gustó menos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, yo tengo mucha simpatía por los paraguayos. Yo creo que estos viajes voy a ir otra vez más a Asunción. Pero el móvil no interesa por qué me gustan. El móvil lo examina uno después. Es como cuando te enamorás. ¿Por qué te gusta alguien? No sabés bien. Después hay que esgrimir una serie de argumentos racionales. Y sí, ¿por qué te gusta? Después tenés que, para explicarle a otro, ¿por qué me gustan los paraguayos? Puedo decir 1000 cosas, porque son espontáneos, porque son activos, porque son alegres, porque no son depresivos, qué sé yo, 1000 cosas. Cosas lindas que me han pasado con estos libros de viajes, por ejemplo. Una señora que leyó el libro y vio la nota de Irasusta. Irasusta es ese pueblo que les digo de 1000 habitantes que me gustó mucho, pero que es una cosa que no se le ocurre ir a nadie, más o menos. Estábamos en un teatro, me reconoció y me dijo que había leído la nota de Irasusta y que ella quería ir. Y después me manda un mail y me dice que fue Irasusta y se metió, porque te dejan meter, se metió en todas las casas y que cocinó y que se cambiaron recetas de cocina con la gente. Y digo, mira qué lindo, digo yo. ¿No? ¿Es un efecto bueno o no? Es un efecto agradable. Se metió. Porque la gente en los pueblos chicos te deja meter en todos lados. Es decir, entre, te dicen, y vos te sentás ahí, te dicen, o quédese a comer, o no sé. O sea que yo digo, esto sirvió, porque esta fue allá y la pasó bien y la gente también. Después otras cosas, por ejemplo, que por supuesto que uno de los viajes va y mira todas las cosas que hay que mirar y los museos, y en Perú fui al Museo del Oro y fui al Museo Histórico y fui a los barrios y te mueven distintas cosas y lo que vos quieras. Pero de repente te queda algo que no tiene nada que ver con ningún saber particular, te tiene que ver con una inquietud que te quedó. Yo estaba charlando muy bien con una vieja peruana en la entrada al Museo del Oro, 1 hora faltaba para abrir,
Y ellos siempre, los peruanos, tienen algún sueco, algún norteamericano de huésped, qué sé yo, porque los tienen ahí en la casa. Tenía una sueca que hablaba un castellano, era profesora de castellano. Pero yo me entendía también con la vieja peruana, y eso que la vieja tiene modismos, y tiene muchos modismos. Pero hablamos todo, hablamos hasta de política y todo, y qué sé yo. Y de repente la vieja saca un perfume así y me tira perfume. Y yo de todo ese viaje lo que más me quedó como incógnita, ¿por qué esa mujer me habrá tirado perfume? ¿Qué significado tiene? Te quedan incógnitas, te quedan incógnitas de cosas que vos decís, ¿y esto qué pasó? O por ejemplo, cosas que uno recuerda. Yo, por ejemplo, del pueblo Los Toldos, lo que recuerdo es la visita a don Haroldo Coliqueo, lo recuerdo perfectamente, todo lo que me dijo, lo que hizo, etcétera. O ahora en Amaicha, ¿qué es lo que recuerdo? Muchísimas cosas, pero, por ejemplo, entrevisté a la Pachamama, y la Pachamama se elige por votación. Es una vieja que le eligen por votación, una mujer grande, 90 años. Un duende, toda flaquita, movediza, cuida a los animales, cría las cabras. Yo la iba a buscar con un remis. ¿Y ella dónde iba? En la parte de atrás de una motocicleta con un nieto, un vecino, ¿no? Flaquita, chiquita, así, todo eso. Entonces la Pacha en motocicleta, es raro, ¿o no? Es extraño, es una cosa que... No, y además me llevó, me dijo, en la familia, ahí estuvimos charlando, todo eso. Bueno, entonces recuerdo esas cosas que seguro que no te olvidas nunca. De muchas cosas me voy a olvidar, pero de eso no me voy a olvidar nunca. ¿De qué me acuerdo del Bolsón? Que me invitaron a ver una representación de una farsa medieval muy bien hecha, con instrumentos medievales y de todo eso. ¿De qué me acuerdo más? Me acuerdo del momento que el dueño de casa, que el luthier que hacía de actor, se quebró por una exigencia de la representación, y el gato de la casa, porque en la representación era una casa, se acercó sigiloso a verlo, a ver qué le pasaba. Se percibió que este hombre, el hombre se puso así, era una exigencia, pero lo sintió como que se había enfermado o algo así. Y el gato se acercó y lo miraba así. Entonces después me dijo, el gato actúa todos los días. Dice, acá actúa el gato, actuamos en la casa y actúa todos los días. Y eso seguro que no me voy a olvidar, me produjo una honda impresión. ¿Por qué? No sé, no sabes por qué. Porque no es necesario verlo todo. A mí no me gusta ir a los cementerios ni a las casas donde vivieron escritores. Fui muchas veces a Chile, jamás fui a la casa de Neruda, no me importa. No me importa el Père Lachaise, el cementerio de Francia, de los famosos, no me importa ni los cementerios ni las casas donde vivieron los famosos. Son casas, vivieron en casas y bueno, qué sé yo, no sé, son gente. Y tampoco quiero estar 50 años para buscar el hotel más barato. Ni quiero ir a 94 iglesias. Y lo que no hay que dejar de ver. Si hay que dejar algo de ver, yo juro que yo en Europa, si tengo que dormir la siesta, duermo la siesta en Europa. Porque en general vamos surgidos por el viaje, que es caro y que hay que aprovechar el tiempo y hay que ver 72.528 cosas. No es necesario. No es necesario. Con ver alguna, si bien es mejor, que no hacer todo el ray de todas las iglesias, de todo el último vestido del último santo. No es necesario. ¿Por qué no? Duermo la siesta y después salgo de nuevo, aunque sea Europa. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque queremos aprovechar porque cuesta caro. Y después viene la vuelta y la competencia de ¿a dónde estuviste? Ah, no fuiste. Ah, pero lo que te perdiste porque no fuiste a tal lugar, no fuiste, no, pero no, ¿cómo no pudiste no ir a tal lugar? ¿Cómo no pudiste no ir? Bueno, un poco de lenguaje. Contrasta el lenguaje de la zona nuestra y de Rosario, del Río de la Plata y su zona de influencia que viene a ser Rosario, un poco con todo el interior y con toda la zona serrana. A ellos el nuestro les suena más fuerte, más duro, más intimidante. Nuestro lenguaje es traiga, lleve, haga, acordate, damos.
En cambio, en Quito, que es el colmo del diminutivo, es divino eso. Estaba mirando una de esas iglesias barrocas que son tan lindas, barroco mestizo, que es muy lindo, y el cura, para repetir el estribillo lo que estaba diciendo, dice, otra besita. Otra besita, dice. Y si te van a pedir algo, no te dicen deme, traiga, venga, vamos, como hacemos nosotros. Por favor, señorita, señora, reinita, si no tuviera algo mejor que hacer, mientras medio se va escapando para que no le pegue. Porque es muy gracioso, pero también tiene que ver con muchos siglos de humillación. ¿Sí o no? Muchos siglos en que fueron siervos, ¿o no? El lenguaje de las zonas de frontera, que es común, el lenguaje cuyano, que es protochileno. Yo fui a dar un curso a San Juan y me dijeron, porque se cree el centro del queque. Y voy a Santiago y dicen el centro del queque. El centro del queque es el que es Narciso. El narciso, el que es el yo, ¿no? El que es demasiado yo, etc. Y eso lo dicen en Cuyo. Si los cuyanos dicen poto por traste, lo mismo que los chilenos, tienen muchísimas palabras que son comunes. Y sí han pertenecido a la Capitanía de Chile. Todo Cuyo perteneció primero a la Capitanía de Chile, antes de que Argentina. Así que ellos tienen muchísimos elementos. En La Serena el lenguaje caballero dicen en todo Chile, pero en La Serena pedís un café, te dicen, ¿qué desea, dama? Dama, un café. En Perú no dicen come lo que querés, dicen come lo que te provoca. Y es distinto a decir lo que querés. Come lo que te provoca es distinto, porque lo querés parte de vos, de un sujeto. Lo que te provoca te viene de afuera. Lo comí porque me provocó. Como porque quiero, dice acá. Todo lo que la provincia de Buenos Aires es son, Córdoba es son. Calorón, calororzón, dice el cordobés. Patadón. Y después, por ejemplo, qué notable la connotación de algunos términos, como por ejemplo el guachafo peruano, que equivale a cursi. Guachafo, que es una palabra fuerte, y la tienen fuerte ellos que son más clasados que nosotros. Guachafo es cursi, es mersa, es bajo, es vil. Es decir, tiene el guachafo peruano una connotación más fuerte que el mersa nuestro. Es algo como inmejorable, que no se puede defender de ninguna manera. Mientras que acá alguien puede decir, sí, soy mersa y qué. Un porteño te puede decir, sí, es mersa, esto es mersa, lo quiero usar. ¿Y qué? ¿Que te joden? Es distinto. Entonces el lenguaje está diciendo algo. ¿Cómo le dicen en Perú? A las malas palabras, lisuras. A las malas palabras le dicen lisuras. Cinta Viva, un podcast del Centro Cultural San Martín.